Buen día chicos, espero que nos encontremos excelentemente bien. Buen inicio a nuestra sesión. Buen día Joana, buen día. Buen día, ¿mi sí me escucha bien? Sí, sí te escuchas. Ok. ¿Y tus compañeros? Pues ahora sí que no sé, mis. ¿Andan de huelga esta semana o qué pasa? Pues no sé, pues ayer vi que sí entregaron los trabajos, pero pues no, bueno, no he hablado con ellos ni les he preguntado por qué no han entrado a clase. ¿Por qué no se han conectado? Pues hay que saber qué pasa con ellos. Pero bueno, si te parece bien, esperamos un par de minutitos. ¿Tienes el grupo de WhatsApp? Sí, si no, ahorita les mando un mensaje para ver qué pasa. Exacto, por favor. Me acaba de decir Ceci que
que ya se va a conectar, que ya se había conectado hace 5 minutos, pero que no estaba abierta la sesión todavía. Ok, gracias. Y los demás no hay respuesta. No, pues lo mandé al grupo donde estamos, todos, pero nada más. Ah, y Brandon ya lo vio, pero pues no respondió. Señorita Ceci, buen día. Hola, profa. Buenos días. Que se conectó hace 5 minutos y decidió ya no esperar. Ah, sí. Y dije, ay, pues ahorita lo vuelvo a intentar. Pues tuve una demora en cuanto a la conexión, pero aquí estamos como siempre. Cuénteme, señorita Ceci, ¿a qué se debe que ha estado faltando? Solo fue ayer. Solo fue ayer y la primera semana también. Y cuando se cortan las sesiones, cuando ya estamos en el tiempo de hacer las actividades, a veces no regresa. Sí, sí, yo siempre regreso. Siempre me quedo hasta el último. Ay, señorita, señorita, digamos que sí. Sí, eso sí, siempre me vuelvo a conectar. Por favor, es bien importante que no bajen su rendimiento, porque si no, va a estar complicado para ustedes, bien complicado. Y obviamente no queremos llegar a eso. Por favor. Y pues, ¿sabes algo de tus otros compañeros así? No, no he hablado con ellos. Ayer Brandon me había dicho que también no tenía luz. Pero no sé. Ok. Pues veremos. Ojalá que ya tenga para que se pueda conectar. ¿Saben algo de Gabriela? No, menos de ella. ¿Por qué menos de ella? Pues sí, no sabemos nada de Dab y Brandon que luego sí están aquí, menos de Gaby. Yo nunca la he visto en clase. Entró una vez la primera semana, Mm, pero, pues ya no sé de ella. ¿Y si le manda tareas? No, Ah, no, pues no. no, no, no. Entonces no creo que siga. Esa es la duda de los muchos dólares. Ajá.
Pues en 2 minutos, por favor, empiezas, Joana, bueno, en 1 minuto, porque Ok, pues voy a empezar a compartir la sí, está bien. pantalla de una vez. Ay, está haciendo mucho frío. Sí, sí. Esperemos que mejore un poco en el día. Ya me imagino cuando entremos en septiembre. Ay, no sé, fíjate, no sé cómo estará la escuela de fría. Dicen que se hace mucho frío en las mañanas. Pero tanto ha de estar igual el frío como el calor, porque ese día que fuimos se sentía bien feo el calor, el sol, como a las 11:30 y ya hace un buen de calor. Les digo, por eso les digo pues esperemos que se mejore en el día, ¿no? El clima. Y en septiembre ya hace frío. ¿Tú vives cerca de la escuela, Ceci? Mande, no, como a 40 minutos, media hora, 40 minutos. Ok. Pues ya nos acostumbraremos, ¿no? Al clima que nos toque. También nos tocará acostumbrarnos. Bueno, pues entonces yo creo que ya. Adelante, señorita, por favor. Bueno, pues mi tema esta vez para exponer fue la sintaxis y las partes de la oración. Primero, pues nada más quería como repasar lo que vieron la clase pasada con la exposición de los compañeros Daphne y Jeff, que pues les explicaron a fondo lo que era la sintaxis y cómo los tipos de oraciones y todo eso. Entonces, pues nada más inicié con, ay, qué frío tengo. Eh, bueno, pues, ¿qué es la sintaxis? Como sabemos y ya hemos venido hablando de la sintaxis en unas clases pasadas, pues es esta rama de la gramática que estudia más que nada los principios de cómo se ordenan y combinan las palabras y de los conjuntos que éstas forman dentro de una oración, a los que llamamos sintagmas. Bueno, los sintagmas están dotados de un sentido específico y tienen una función dentro de ella. La sintaxis del español establece un orden que pues también hemos venido manejando en clases pasadas con algunos videos que hemos estado viendo y la información que pues también ya compartieron nuestros compañeros, pues tiene un orden en el que se formulan las oraciones muchas veces que conocemos como sujeto, verbo y predicado. Ah, sí, se me olvidó decir. Pues nada más de esta parte de la sintaxis, pues sería nada más como un pequeño resumen de lo que creas importante o algún concepto que creas que es el más importante o palabras clave, como quieras, pero pues un pequeño resumen.
Sí, Pim. Bueno, aquí, como sabemos, el sujeto, pues es aquella palabra o conjunto de palabras que cumplen el rol dentro de la oración de indicar sobre quién recae la acción del verbo y pues tiene un núcleo. Sin embargo, no es quien realiza la acción del verbo, aunque frecuentemente funciona. Por ejemplo, pues como sabemos hay muchas oraciones como María fue a comprar un elote, por ejemplo, ¿no? En este caso, pues sí, indica que María, pues es la que está yendo a comprar un elote, pero pues hay más oraciones en las que no es tan explícito o como por decir, como muy como que te lo enseñen, por decir, así decirlo, en la misma oración, sino que está como escondido a veces, pero pues muchas veces sí es de esta forma que conocemos pues cuando viene las hermanas de María o yo así, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora el verbo, pues como sabemos también es el que indica la acción dentro de la oración. Este debe tener concordancia con el núcleo del sujeto. Es decir, que por ejemplo, si llegamos a cambiar el sujeto a plural, por ejemplo, si está en singular y lo cambiamos a plural, pues tendríamos que cambiar también el verbo. Eso quiere decir que tiene que tener concordancia, o sea, que tienen que estar como en una misma sintonía, como para que pues la oración tenga no pierda el sentido. Ahora el predicado, todo aquello que no va a ser ni sujeto ni verbo. Vendría a ser todo lo que se dice del sujeto, siendo también que tiene siempre su núcleo el verbo mismo. Y pues aquí hay una pequeña imagencita de un ejemplo que dice mi perro hoy corre alegremente, pues aquí se indica que pues, claramente aquí el sujeto es mi perro como tal, y el núcleo del sujeto, que es como por decirlo principal, pues sería la palabra perro. Y el predicado pues sería de hoy corre alegremente y corre sería el núcleo que vendría siendo el verbo. Ahora pues también creo que esto lo compartieron mis compañeros la clase pasada y pues nada más es como para recalcar y repasar porque pues creo que sí es muy importante que bueno, que entendamos y que nos quede claro para qué vamos a estar ocupando la sintaxis. Bueno, pues la sintaxis señala todas las combinaciones permitidas y las no permitidas de palabras para obtener significados reconocibles. Esto sería como por ejemplo un día en clase que no recuerdo si fue algún compañero o la maestra que nos estaba compartiendo que por ejemplo no es lo mismo decir ayer fui a correr con mi perro o decir mi perro correr fui ayer ¿no? Por ejemplo. Entonces, a esto se refiere que van a ser como cierto tipo de reglas o señalamientos de las combinaciones que sí podemos hacer y están permitidas dentro de la sintaxis, pero que sin perder ese sentido de la oración, porque, por ejemplo, podemos acomodarlo de otra manera que a lo mejor no sea el orden puesto de sujeto, verbo, predicado, pero aún así se va a entender porque no perdería el sentido y no se destruiría en sí como la oración, como el ejemplo que acabo de mencionar. Pues un buen dominio de la sintaxis no solo es aceptables de las inaceptables, sino que al mismo tiempo varía el modo en que construimos nuestras oraciones, pudiendo así sacar mejor provecho de los límites del idioma. Pues sí, esto se refiere más que nada a que pues ya cuando conozcamos más como a fondo o tengamos como bien establecidas esas combinaciones que sí se van a permitir, pues creo que sí es como ampliar de cierta forma nuestra forma de formular
oraciones al tiempo de hablar. Entonces, pues a esto se refiere que pues cuando ya tengamos un buen dominio, un buen manejo de la sintaxis, vamos a poder variar la forma en la que construimos lo que queramos decir hacia la otra persona. Bueno, aquí está un ejemplo. Las hermanas de María compran Ceci, si quieres anotar algo o quieres que le dejen alguna diapositiva, me avisas. Sí, sí está bien. Como dices, es que Es- también ya tenemos la- información. Ajá, Entonces, pues sí. sí, sí, sí. Las hermanas de María compran una entrada para el cine. Tenemos a grandes rasgos dos sintagmas principales, que serían pues el sujeto, como aquí sí viene como explícito, como que no viene escondido, por así decirlo, dentro de la oración, pues son las hermanas de María, dotado de un núcleo que sería como lo principal o lo que nos indica que pues sí es el sujeto, que sería hermanas. Y pues por otro lado el predicado, que sería compran una entrada para el cine, dotado de un núcleo, compran, que pues en este caso ya sabemos que se trata de un verbo. Bueno, pues siguiendo el ejemplo anterior, puede que los mismos términos sean planteados en la oración según un orden diferente, lo que ya les venía platicando, pero el orden utilizado en la sintaxis tendrá cierta incidencia sobre lo fácil que resulte o no entender el mensaje. Por ejemplo, una entrada de cine compran las hermanas de María, retiene su significado y pues fácilmente lo podemos comprender porque en sí no cambia totalmente el sentido de la oración, más sin en cambio sí, pues como vemos sí cambia el orden, pero pues sí, sí podemos entender lo que esa persona nos está tratando de decir. Aunque invierte el orden general de las partes, es decir, predicado, verbo, sujeto, pero compran entrada de cine a una María de las Hermanas, cambia por completo el orden, que pues claramente no vamos a entender lo que esa persona quiere decir porque pues como que se queda esa confusión. Ahora, esto también, lo que les venía diciendo, de que a veces en algunas, bueno, pues el día de ayer vimos un video, que sí nos aclara más bien cómo, cómo localizar o cómo encontrar ese sujeto que no viene como tal en la oración, como las hermanas o el perro o así, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder cuando no aparece el sujeto de modo explícito en una oración? Bueno, pues el proceso sería pues nada más cambiar el verbo a otra persona, ya sea primera, segunda o tercera, y o número singular plural. Entonces, el cuerpo de la oración te pedirá que cambies otra parte de la oración. Eso que te va a pedir que cambies, el cuerpo de la oración va a ser el sujeto. Por ejemplo, se ha caído el vaso. Por ejemplo, nosotros cambiaríamos, se han caído el vaso, ¿no? Queriéndolo hacer como de forma plural en se han caído. Entonces, aquello que no cambiamos, pues fue el vaso. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo la oración, que cambiemos necesariamente para que la oración tenga un sentido. Entonces, quedaría, se han caído los vasos. Entonces, eso que nos pidió que cambiáramos, que en este caso fue el vaso, va a ser el sujeto. Como se observa con el ejemplo, al cambiar un elemento, debemos cambiar el otro forzosamente. Esto se debe a un fenómeno fundamental que se le conoce como la concordancia entre sujeto y verbo. Lo mismo que les comentaba, que es como, pues para que más que nada, pues para tener el sentido correcto de la oración, porque pues sí suena como que no, ¿verdad? O sea, no está bien y sabemos que no está bien, pero pues una persona que no sé, que no sabe de sintaxis,
por ejemplo, le podríamos decir, se han caído el vaso y pues obviamente aunque no sepa como tal sobre todo esto de la sintaxis, pues va a decir, no, pues no, no suena correcto, entonces tendríamos que decir, se han caído los vasos. Ahora, pues ayer también, la misma me compartió ahora sí que los elementos básicos dentro de la sintaxis. Yo la verdad sí tuve aquí un poquito de confusión al principio porque ya tenía, o sea, tenía estos mismos elementos, pero como con otra definición, de acuerdo a lo que yo ya había investigado, pero pues ayer como que sí se me aclararon unas dudas, porque nos menciona más, detenidamente, como que nos explica, cada elemento y a veces nos han hecho creer que, por ejemplo, este, el sujeto siempre va a ser el que hace la acción, pero por ejemplo con el ejemplo anterior, ya les di, pues vemos que no es así, pero muchas veces algunos profesores en algunas materias, en libros, pues viene así y pues sí fue como que, más que nada, o sea, como que sí lo sabemos, pero no, no, como que lo teníamos muy presente de que puede haber como tipo de separación. Entonces, pues el primero sería el sintagma, que como sabemos también ya en clases pasadas hemos venido mencionando, es un grupo de palabras que están juntas porque pues tienen la misma función, incluso puede ser una sola palabra, o puede ser, o sea, o la oración o una sola palabra dentro de la oración. Ahora, el atributo. Aparece solo con los verbos ser, estar y parecer, que son verbos copulativos. Casi siempre estarán detrás de ellos. Ejemplo, sería como sujeto, el verbo copulativo que sería como ser, estar y parecer, y pues ya el que sería, pues sería el atributo. Ahora, el objeto directo. Este va a ser un complemento obligatorio de un tipo determinado de verbos llamados transitivos, aquellos que van a requerir de este objeto directo. Pero también hay otros verbos que se llaman intransitivos que no van a admitir un objeto directo. Ahora, el objeto indirecto. Aquí se pregunta más que nada al verbo a quién y siempre va a tener la preposición a. Ahora, por ejemplo, aquí como mencionaba, Juan es muy bajo, pues como tal la oración sería un sintagma, pero pues también cada palabra pues, puede ser un sintagma. Ahora el atributo, no es posible transformar este en voz pasiva. El objeto directo, pues tenemos que intentar, aquí sí tendríamos que intentar pasar la oración a voz pasiva para comprobar que sí haya un objeto directo, pero si cuando cambiamos la oración a voz pasiva no suena natural o como muy común que nosotros la dijéramos, pues no va a haber un objeto directo dentro de la oración. Normalmente no va a llevar preposición, pero sí hay una excepción de que cuando se habla de una persona, este va a llevar la preposición de a. En el objeto indirecto, pues aparecen también siempre en dos tipos de estructuras, que va a ser la ditransitiva, que aparecen ambos objetos, o sea, directo e indirecto, y la intransitiva, que solo va a aparecer objeto directo. Bueno, pues aquí también forman parte de los elementos básicos dentro de la sintaxis que van a ser de diversos tipos, como los que serían los que indican tiempo, lugar, modo, causa, cantidad, finalidad, consecuencia y pues muchos otros. Pregunta más que nada el verbo dónde, cuándo, cómo, quién. Y pues al transformar
en pasiva la oración, pues esta no va a cambiar. El complemento de régimen, pues es ese complemento obligatorio que exigen los verbos, que exigen pues más que nada una preposición, como ya habíamos visto también, como ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para y por, pues estas claramente son algunas porque, como sabemos, pues hay muchísimas más, preposiciones, pero pues ya las conocemos. Y pues el último elemento básico, más que nada que debemos conocer, sería el complemento del nombre. Normalmente es un sintagma, no es no obligatorio, que empieza con la preposición de y que depende de un sustantivo. O sea, o igual que un nombre, por eso se llama complemento del nombre, casi siempre expresa una idea de pertenencia o posesión. Bueno, pues a la hora de revisar un texto o los textos que realicemos, que hacemos normalmente nosotros para cualquier cosa, lo más importante es fijarnos si estamos usando los verbos correctamente. Pues el verbo es ahora sí que como una guía que te va a permitir saber si expresas ideas completas y lógicas. Hay que tener siempre presente los verbos cuando revisemos los textos y detengámonos a analizarlos y pues la relación que establecen con los demás elementos de la oración. Muchas oraciones tienen más de un verbo, pero lo importante es saber bueno, identificar más que nada cuál es el principal, pues de dependerán las concordancias de género y número del resto de partes de la oración. Pues como sabemos, obviamente la concordancia es algo ya muy importante, pues en esto de la sintaxis, en esto de las oraciones, porque pues ahora sí que si cambia uno, cambia el otro, y pues sería ilógico como comentaba si está en singular, pasarlo a plural, pero después el otro lo dejas en singular, entonces como que no tendría sentido la información que estás comunicando. Y pues más que nada no es como, pues como ya lo venimos manejando en clases pasadas, yo creo que es más fácil, como entender o comprender la información, pues obviamente con la práctica, vamos a empezar a reconocer más fácilmente como todos estos elementos. Pero pues sí, más que nada, pues ya sabemos, venimos manejando lo que es la sintaxis, como para qué sirve, y pues más que nada así es como repasar estos elementos y como ponerlos en práctica para hacer muchos ejercicios y pues tener como correctos esos conceptos, a lo mejor no como memorizar, porque pues también es un punto que no, o sea, no sirve de nada memorizar si no vamos a entender correctamente los conceptos, porque una cosa, pues como sabemos, es memorizar y decir, no, sí, me sé la definición, pero realmente cuando estás practicándolo, pues no sabes qué hacer porque no entiendes como tal lo que es o lo que se tiene que hacer. Pues Entonces, identificarlos, ¿no? O sea, darnos ajá. cuenta, como tú dices, tal vez el concepto de qué es cada cosa, pues sí, no lo podemos saber, pero no lo vamos a recordar tal vez al pie de la letra, pero siento que es un poco más importante ya identificarlos, ¿no? Ya identificar qué es cada cosa dentro de una oración. Ahora, es correcto eso que dicen que hay que identificar cada cosa dentro de la oración y saber de qué diferentes maneras se le puede nombrar. Mucho más ustedes porque tienen que tener los tecnicismos. Entonces, en este justo aspecto, por ejemplo, lo que en el sujeto y también en la información que veíamos el día de ayer, nos decían que hay varias maneras que nos enseñaron desde siempre, como hacer preguntas de quién es el de la acción o en quién recae la acción o qué está sucediendo. Todas estas preguntas, comodín, digámoslo así,
no es del todo correcto hacerlas siempre. Ahora bien, es importante, justo como dicen ustedes, ubicar qué tipo de oración tengo primero, ¿no? ¿Qué elementos de mi oración tengo? Y a raíz de estos elementos de la oración que ustedes puedan identificar, van a poder ustedes ubicar cómo está compuesta. Y en este cómo está compuesta, definitivamente van a ubicar cada uno de sus integrantes, vamos a ponerles así. Entonces, por ejemplo, en un sujeto, el sujeto tiene tres elementos esenciales. Y de estos tres elementos, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a nombrarle artículo al primer elemento. Pero para nosotros, ahora que ya estamos un poquito más especificados en darle el justo peso más técnico al asunto, sería un determinante, ¿ok? No nada más un artículo, porque la Sí, realidad es... es lo que le iba a decir. Ah, perdóname, continúa. Ah, por ejemplo, en los ejercicios que estamos haciendo del proyecto, viene muy específico todo, viene muy marcado así como paso por paso y está como muy, bueno, o sea, está como más fácil de entenderlo Ok. porque, pues sí, lo mismo que te ponen así en la explicación, ya a la hora del ejercicio lo identificas súper claro por, por cómo lo están explicando. Pues sí, eso, por eso comentaba que ayer pues sí como fue como como replantear algunas ideas, porque pues sí era como de que, no, pues los maestros te pueden enseñar como por ejemplo, para identificar al sujeto, te tienes que hacer esta pregunta para identificar otro, vas a hacer esta pregunta dentro de la oración o algo así, ¿no? Pero sí había como muchos, definiciones y pues sí, como usted dice, tienen como otros nombres y como que a veces sí puedes llegar a confundir por lo mismo de que no siempre te van a manejar como el mismo nombre. Por ejemplo, pues antes nos manejaban como de, el objeto directo lo manejaban como otra cosa, ¿no? Entonces era como que un poquito confuso, pero sí, pues ayer como que sí ya tuve una idea más específica de lo que es cada cosa y pues sí es muy importante por eso como entender cada cosa de la que hablamos, cada elemento, pues para así no tener errores y más que nada ir puliendo como esa práctica para ya saber cómo identificar sin necesidad de que estemos volviendo a repasar o así. Más que nada, pues estas son como las bases para que ahora sí que empecemos dentro de todo lo demás que abarca la sintaxis, porque sí, sí, la verdad sí hay más como definiciones o más cosas, pero pues más que nada esto es lo básico y como decía ayer, pues en el video mostraban que esto era como lo que teníamos, lo que primero iba a ser nuestra base para poder entender lo demás que después vamos a ir viendo más adelante. Entonces, pues sí. Y ahora pues nada más les voy a poner un video rápidamente. Me avisan si se ve bien y si se escucha más bien. Es muy cortito, la verdad. El día de hoy tenemos como propósito identificar las partes de la oración gramatical relacionando cada una de ellas con su función. Primero nos preguntamos qué es la oración y cuáles son sus partes. Pues bien, la oración es un conjunto de palabras con sentido propio, es No decir, se unas ve. 10 palabras que poseen un sentido completo.
se ve. No, se puso negra la pantalla. Mm, a ver, ahí lo ven. No se ve tu presentación. Ay, como que se queda ahí, o sea, como que no quiere avanzar. ¿Qué es Tal- un video o un audio? No, es un video, pero ¿Quién? como que se queda la pantalla sí, pues en PowerPoint y y le da cambio al video, pero no, creo que no la comparte. ¿Quieres poner el link en el chat? Y ahorita lo abrimos. Ah, ok. A ver. Se sigue viendo la pantalla negra. O bueno, ahora con rayitas. A ver. Sí, ahorita mejor me voy a conectar de nuevo y a ver, ya voy a mandar el link. Bueno, de hecho, ya nos queda un minutito. Entonces, vamos a reiniciar y con ese ya Ah, ok. intentamos a ver si se puede y si no nos mandas el link. ¿Sale, vale? Sí. Muy bien. Continuamos, señoritas. Creo que sí lo voy a tener que compartir porque como que sí se trabó, no sé qué pasó. A ver. Yo lo mandé aquí al chat. Ok.
Ok, les comparto para que se reproduzca. Ahí va. Días estudiantes, les habla su docente Mayra Alejandra Suárez Cárdenas. El día de hoy tenemos como propósito identificar las partes de la oración gramatical relacionando cada una de ellas con su función. Primero nos preguntamos qué es la oración y cuáles son sus partes. Pues bien, la oración es un conjunto de palabras con sentido propio, es decir, una serie de palabras que poseen un sentido completo. Este conjunto de palabras expresa una proposición lógica. Miremos el ejemplo. Los niños escuchan atentos el video. Las palabras nos expresan algo. Entonces, esta oración nos expresa un sentido completo, ¿cierto? Que los niños escuchen el video. Ahora bien, ¿cuáles son las partes de la oración? Pues la oración está compuesta por dos partes. Tenemos un sujeto y un predicado. ¿Cómo hacemos para identificar el sujeto? Pues el sujeto es de quien se habla en la oración. ¿De quién o de qué se habla en la oración? Puede ser una persona, la niña, puede ser un animal, el perro, el gato, el elefante, puede ser un objeto, el barco, la lámpara, el cuaderno, ¿cierto? O puede ser un lugar, pero es de quién o de qué se habla en la oración, o quién está ejecutando la acción de la oración. Miremos el ejemplo. Los niños escuchan atentos el video. ¿Quiénes escuchan atentos el video? Los niños. Los niños es el sujeto. Ahora bien, tenemos un núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto es la palabra más importante del sujeto. Puede ser un sustantivo propio o un sustantivo común. Miremos las oraciones. Jacinto estaba jugando en el parque. ¿Quién estaba jugando en el parque? Jacinto. Jacinto es el sujeto y a la vez es el núcleo del sujeto. Miremos la segunda oración. El niño amoroso se fue de compras a la tienda. ¿Quién se fue de compras a la tienda? El niño amoroso. Ese es el sujeto. ¿Cuál es la palabra más importante del sujeto? El niño. Es el que realiza la acción, es de quien se habla. El niño es el núcleo del sujeto. Ahora, ¿qué es el predicado? El predicado es lo que en la oración se dice de ese sujeto. Entonces tenemos el ejemplo. La alumna estudia mucho cada día. ¿Qué hace la alumna? Estudia mucho. Este es el predicado en la oración. El predicado nos dice qué es lo que hace nuestro sujeto, qué es lo que hace nuestra persona. Miremos los ejemplos. Papá va a pie al trabajo. ¿Quién hace la acción? Papá es el sujeto. Va a pie al trabajo, el predicado, lo que hace papá. Mamá utiliza la bicicleta. Mamá sujeto utiliza la bicicleta, predicado. Ahora bien, tenemos un predicado nominal y un predicado verbal. ¿Cómo hago yo para identificar si es un predicado nominal o verbal? Pues el predicado nominal está compuesto por los verbos copulativos, que son ser, estar y parecer. Miremos el ejemplo. Los estudiantes de grado quinto del colegio La Presentación Girardot son inteligentes. Utilizamos el verbo ser, son. Ahora, el predicado verbal. Pues nuestro predicado verbal está compuesto por un verbo no copulativo o un verbo predicativo. En este ejemplo, nosotros en vacaciones vimos películas. Utilizamos el verbo ver. No es un verbo copulativo, entonces es un predicado verbal. Aquí van a encontrar el anexo número 1, que es completar el mapa conceptual. Entonces lo vamos a completar y espero hayan entendido. Muchísimas gracias a ustedes por su atención.
Listo. Pues sí, ¿no? Ahí mismo se ve como lo que comentaba de que siempre así como desde la primaria y todo eso, como que los mismos maestros y los libros te dicen como tienes que hacer una pregunta dentro de la oración para ir identificando como cada elemento y creo que, o sea, en ese momento pues a lo mejor sí era como mucho más, una herramienta más fácil o pues menos complicado para nosotros, pues obviamente íbamos en el ahora sí que en la primera instancia de la escuela, pero ahora es como que te vas dando cuenta de que eso, por ejemplo, ahí en el video decía que era predicado nominal, pero en otro, ahorita, por ejemplo, en otros documentos, en otros videos, te maneja que eso se llama también el atributo que es donde se utilizan los verbos ser, estar y parecer, que son los copulativos y que pues van casi siempre detrás de ellos, que pues sería el sujeto, el verbo y pues ya el que va después sería el atributo, pero aquí te lo maneja como predicado nominal, entonces sí, pues más que nada tener como el, el entendimiento de lo que es cada cosa, porque como usted también decía que muchas veces tendríamos que como tener presentes las formas de las que se le llama a cada elemento, porque sí a lo mejor nos podríamos llegar a confundir, pero pues realmente el significado pues seguiría siendo el mismo, más que nada, pues ver que no solo se responde con o haciendo una pregunta, se responde como esa incógnita de lo que estamos buscando dentro de la oración, sino que pues más que nada ya irla identificando nosotros por sí solos, sin la necesidad de como tal estar haciendo la pregunta, ¿quién hizo esto? ¿Qué es esto? O algo así. Entonces, pues sí, yo creo que es muy importante y ya nada más como parte de la actividad, pues nada más voy a mandarte otro link para que puedas resolver las actividades. Pues no Sí, son tan difíciles porque pues ya hemos visto esto y pues ya ahorita lo envío y pues sería nada más la captura de la actividad y pues tu pequeño anotación que hayas hecho. sí, está bien.
No, profe, no puedes subir la foto, la captura, ¿Cuál corazón? pues la de mi actividad ahorita. ¿Qué te marca? ¿Mandé? ¿Qué te marca en la plataforma? No, la crucecita así como para agregar comentario no está como habilitada. A ver, déjame checar. Mm, ya veo, espera. Ya vi por qué. Sí, profe. A ver, actualiza, corazón, a ver si ya te deja. Voy. Por favor. Sí, ahora sí ya. ¿Ya? Bien, entonces.
profa. Todavía no se puede. No, sí, no, le iba a decir otra cosa. Ah, Pero nos dejó la profa. Aquí estoy. Ah, Un poquito. nada más me dijo Brandon que le dijera que no tenía internet y que según ya había marcado y que es una falla general de la zona donde vive. Uy, qué caray. Ajá, que no es solamente en su casa, que en toda la zona y que le van a ir a arreglar hasta las 3 de la tarde. Y que igual también por Y, eso no subió la tarea de ayer. ok, Sí, vale. profe. Muchas gracias por avisar, corazón. Sí,
Señoritas, nos queda un minutito de esta transmisión. Para aprovechar, entre comillas, el tiempo y demás, las dejaré esta ocasión para que se continúen trabajando, ya sea en su actividad de la sesión o en su proyecto, ¿de acuerdo? Y nos encontramos la próxima sesión, que justo es la entrega de su respectivo proyecto.